Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está mi amada iglesia? Ágape Amor que transforma. Y a todos nuestros amigos que nos están viendo y que se están conectando con nosotros en este tiempo, en esta hora. Muchas gracias por vernos. Ahí desde donde estabas, en la comodidad de tu hogar o donde estés viendo esta clase. La verdad, bienvenido. Gracias por estar aquí viéndolo. Y te invitamos, ¿verdad? Que le pongas like en la página de Facebook o de YouTube y que lo puedas compartir. Y que pueda seguir siendo de bendición a otros en nuestras lecciones para el crecimiento espiritual, y que estamos estudiando en esta serie el libro de Efesios, las cartas del apóstol Pablo, y que es interesante ver todo lo que Pablo habla a esta iglesia en Éfeso, que lo hemos ido desmenuzando, poco a poco hemos ido hablando de todo esto. Entonces, si ya estás listo para lo que Dios nos va a enseñar en la lección de hoy, pues bueno, vamos a poner este tiempo en sus manos, y si me acompañas a hacer esta oración para que Él nos hable la palabra. ¿Me acompañas? Dios, gracias te damos en esta hora, siempre por tus bendiciones, por tu perdón, por tu gracia y tu misericordia. Papi, perdona nuestros errores y nuestras fallas. Reconocemos que estamos aquí por tu gracia y porque hoy tu misericordia se extendió para darnos un día más de vida. Gracias, Dios. Gracias por tu perdón, tu paciencia y tu favor. Y ahora te pedimos que sea tu Espíritu Santo hablando a través de mi vida, enseñándonos, Dios. Aquí disponemos nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestro corazón para que tú nos hables, y toda preocupación, todo aquello que nos inquiete o que nos quiera distraer en esta hora, lo ponemos delante de ti para poder recibir esa palabra y tener una actitud, un corazón receptivo a lo que tú nos vas a hablar. Bendice este tiempo y que tu Espíritu Santo sea entre nosotros, papi, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y bueno, pues ya vayamos de lleno a la enseñanza de hoy, que estábamos estudiando una parte del capítulo 4 de Efesios. A partir del versículo 7 en adelante hemos estado estudiando, y nos faltaba un bloquecito más, por lo que el apóstol Pablo está enseñando, que hablábamos de 5 puntos, que ya vimos 3 de ellos, y hoy vamos a ver los siguientes 2 puntos respecto a esta parte de la escritura, que hoy vamos a ver Efesios 4 del 13 al 16. Recapitulando un poquito, te puedo decir que la iglesia es como un edificio en construcción, y todos los que hemos creído en Jesucristo somos edificados conjuntamente para llegar a su nivel, o sea, al nivel de Cristo. El apóstol Pablo ha señalado en esta parte de la escritura, que son los puntos que ya hemos visto y que te había dicho. Número 1, que los dones son dados por Cristo a la iglesia. En Él recibimos estos dones, ¿verdad? 2, que existen dones ministeriales, que fue lo que hablábamos la sesión anterior, hablando de apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Y 3, la estrategia de Dios respecto a estos dones es para la edificación de la iglesia, como se ha visto ya en las lecciones anteriores. Entonces, esto es parte de lo que Pablo ya empezó, enseñó a los efesios, que ya vimos en las lecciones anteriores. Los dones Dios los da a la iglesia, son dones para la edificación. Hablábamos de los dones ministeriales específicamente que los hemos mencionado: profeta, pastor, apóstol, maestro y evangelista. Y que bueno, que decíamos que se considera a pastor y maestro como el mismo don ministerial, y que por ejemplo el maestro o el pastor tiene que tener este don de maestro porque enseña la palabra, ¿sabes? Para que la iglesia pueda entender la palabra, y tiene esta facilidad de enseñar, a diferencia de los otros, ¿verdad? Que el evangelista tiene la facilidad de compartir la palabra a la gente inconversa. El profeta tiene la facilidad de dar la palabra de Dios, dar palabra de guía, de guianza, de dirección. Y el apóstol, pues, de formar iglesias, cuidarlas, establecerlas y seguir creciendo, multiplicándose. Entonces son elementos importantes dentro de la iglesia para la edificación y el crecimiento de la misma. Entonces, esto es lo que ya hemos visto de este punto, de esta parte de la escritura. Y ahora vamos a ver lo que sigue. Mira, acompáñame a el versículo 13 y 15, de 13 al 15 de Efesios 4. Dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera
de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. ¿Ok? Entonces, aquí en esta parte, y vamos a estudiar estos elementos, vamos a ver las metas y los objetivos de Dios para la iglesia. ¿Cuáles son esas metas y esos objetivos? Dios tiene metas y objetivos muy claros en la edificación de su iglesia. Primero, hablamos de la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Esta es una meta señalada por Dios, la cual debemos alcanzar todos los miembros de la iglesia, y significa que debemos creer lo mismo. La unidad de la fe no se basa en la teología definida como las diferentes teorías en la interpretación de la misma, o sea, de la fe. El objeto de la fe es la palabra revelada por Dios, la cual, al ser única y universal, también debe ser una. Por lo tanto, es algo que se debe lograr en todos los discípulos de Jesús, llegando a creer lo mismo, ¿verdad? Hasta que indica que habrá un camino por recorrer. Para eso, deben dejarse las doctrinas y creencias particulares y abrazar con sinceridad y de corazón la fe que ha sido una vez dada a los santos, como lo explica o como lo menciona Judas en su carta, en el versículo 3. Mira, lo dice así fácil. Vamos rápidamente a Judas. Versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Es lo que vemos aquí. Entonces, vamos caminando hacia eso. La esencia y el centro de nuestra fe es el Hijo de Dios. Por eso dice, y el conocimiento del Hijo de Dios. Esto indica un proceso. No se trata del concepto griego de conocimiento, que es más bien intelectual, sino del concepto hebreo que se refiere a un conocimiento integral y experimental, que no incluye lo intelectual, pero no se limita a él. Es experimentar al Hijo de Dios en su plenitud, llegando a una identificación y unidad total con Cristo. Mira, Juan 17:3. Acompáñame y dice la palabra. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces aquí vemos que una de las metas y de los objetivos principales de Dios hacia la iglesia, con esto de dar los dones ministeriales, la edificación y la unidad del cuerpo, es la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, porque veíamos en lecciones anteriores que realmente pues es una sola fe. Entonces esta es única y universal, todos deberíamos de creer en lo mismo, pero es triste cómo diferentes iglesias han admitido otras doctrinas que ahorita lo vamos a explicar más adelante respecto a esto. Todos deberíamos de compartir, y ya lo vimos, una misma fe, un mismo bautismo, un mismo Dios, y creer en lo mismo, porque toda nuestra fe está basada en la palabra de Dios, en lo que Dios ya ha dicho y ya ha escrito. Pero, pues aún así, pues somos humanos e imperfectos y hay diferentes doctrinas, diferentes ideologías y pensamientos, y a veces la fe no es la misma, ¿verdad? Que debería ser la misma y predicarse igual, pero a veces no todos están de acuerdo con la doctrina o con la enseñanza que da el pastor o el líder, ¿verdad? Pero que debe de ser todo basado en la palabra. Por eso es importante que tú leas tu Biblia y que sepas que si lo que te están compartiendo en la iglesia es de parte de Dios, tiene que coincidir entonces con lo que dice la Biblia. Si no coincide, si no está de acuerdo a la palabra, entonces aguas, porque ya no es el evangelio de Dios. Entonces tengamos cuidado con esto, porque precisamente entonces vamos hasta llegar a un punto que es al que todos debemos llegar, a este crecimiento, a este conocimiento de Dios, a este conocimiento de Cristo. Hemos mencionado en otros momentos que la Biblia es toda esto, es la imagen de Cristo. Aún el Antiguo Testamento es la imagen de Cristo y todo esto refleja a Jesús. En base a esto es el conocimiento que tenemos de Dios y de su Hijo. Y el Espíritu Santo es el que nos lo enseña y nos lo revela para que podamos fomentar cada día más esa comunión con Dios. ¿Ok? Entonces,
Esa es la primer meta. La siguiente es a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Perfecto, del griego teleios, que significa completo, acabado, maduro. Esto no se refiere a la perfección absoluta, la cual solo tiene Dios. Cuando se terminaba de construir una casa, se decía que estaba teleios. También se empleaba este término a los 9 meses de gestación de un bebé, el cual estaba teleios. O cuando un niño al crecer llegaba a la estatura de un hombre maduro. Lo anterior describe el objetivo de nuestro Padre para cada uno de nosotros, a fin de que el proceso de edificación y crecimiento se complete y seamos hombres y mujeres teleios, alcanzando la estatura espiritual de Cristo. Hablando de teleios de completos, maduros y acabados, o sea, una obra terminada, una obra perfecta, ¿verdad? Y sigue diciendo Pablo, para que ya no seamos niños. Los niños son fluctuantes, son engañados fácilmente por cualquier enseñanza o por cualquier cosa que les digas, ¿verdad? En la traducción del griego, esto se refiere a ser sacudidos por y llevados de acá para allá por olas de todo viento de doctrina. Existen doctrinas que no son apostólicas, por lo que son falsas, pues contienen pensamientos de hombres. Mira, vamos a Colosenses 2:8. Acompáñame a Colosenses 2:8. Dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y ahora acompáñame del 20 al 23. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, porque como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que de todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Ok? Entonces, estas son hablando de doctrinas de hombres, del mundo, y de doctrinas diabólicas, que habla primera de Timoteo 4, del 1 al 3. ¿Qué dice la palabra? Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Entonces, estas son doctrinas falsas que no son de acuerdo a lo que dice la palabra, ¿verdad? Y estas buscan infiltrarse en las congregaciones. Hay ministros ingenuos, poco conocedores de la palabra, que repiten las doctrinas que se escuchan en otros lugares sin cotejar si su fundamento son las escrituras y la doctrina de los apóstoles, a lo cual se vuelven tontos y útiles para el enemigo. Pero los peores son aquellos que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, que dice Pablo, ya que tienen vidas dobles, su fin son ellos mismos y usan a la gente para lograr sus propias ambiciones carnales. El antídoto es edificar a los discípulos de Cristo en la sana doctrina, siguiendo la verdad en amor y teniendo un crecimiento integral para poder crecer en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Esta debe ser la meta de todos los ministerios, edificar una iglesia madura, crecida y bien afirmada en la palabra de Dios. O sea, esta segunda parte de la meta y los objetivos de Dios para la iglesia es que ya que vayamos todos a un varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo, ¿verdad? Que seamos maduros, perfectos, terminados y acabados en la obra, ¿verdad? Y que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por cualquier viento de doctrina. Es triste ver que aún hermanos que iban a la iglesia y que recibían la palabra y aparentemente se llenaban de Dios,
Después se fueron de la iglesia a otras sectas y religiones. Yo conozco personas, o sea, te hablo no te hablo de años atrás o del contexto que habla Pablo, no. Yo te hablo que hoy en día hay personas que siendo cristianas, que conociendo la verdad, que leyendo la palabra, se fueron a otras religiones o a otras doctrinas, como la de los últimos días, como los testigos de Jehová, como ay, se me fue, pero pues los mesiánicos, a los que son judíos, que yo te he mencionado que ya no es necesario para nosotros someternos al rito judío, que es lo que decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Pero algunos han dejado esto, la gracia, por irse otra vez a la ley y someterse a todo lo que hacen los judíos, como si ellos fueran parte legítima del pueblo judío, y que para ellos ya no opera eso. Para nosotros ya opera la gracia a través de Cristo. Somos parte del Israel espiritual, del pueblo de Dios espiritual, sí, pero ya con otro boleto. Y hay gente que pues se desvía. ¿Por qué? Porque dice que son como olas del mar llevadas por cualquier viento de doctrina. Si hoy les ofrecen algo, ahí se van. Pero si hay alguien que les ofrezca algo mejor, se van con esa persona. Y así. Y no tienen una fe firme que no los mueva. Por eso te digo, lee tu Biblia, busca de Dios, llénate de Dios, busca más las cosas de Dios para que nadie ni nadie te venga a vender espejitos. Porque es más, el mismo anticristo va a llegar engañando y haciendo milagros y señales para, dice la palabra, si es posible los escogidos, algunos escogidos van a ser engañados, ¿sabes? Por lo que va a hacer. Entonces, si no te agarras de la palabra de Dios, pues tú podrías caer en eso, ¿verdad? Entonces, llénate más de la palabra para que no seas niño fluctuante y que puedas llegar a la estatura de Cristo, al nivel de Cristo, de la plenitud de Cristo, ¿ok? Y bueno, el último punto de todo esto es el funcionamiento de la iglesia como un solo cuerpo. Y lo vamos a ver, mira, en el versículo 16, ahí de Efesios 4, acompáñame a leerlo, dice la palabra: de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Ok? Entonces, ¿a qué nos referimos con esto? El funcionamiento de la iglesia como un solo cuerpo. La unidad y funcionalidad orgánica de la iglesia. El cuerpo humano es un organismo, es un sistema que tiene vida y unidad. Así también la iglesia no es una institución, sino un organismo vivo, como una extraordinaria organización, con una extraordinaria organización, pero determinada por la vida que hay en el cuerpo. Las características de alineación de la iglesia son las siguientes. Y fíjate, o sea, la iglesia no es una institución como algunos lo pueden considerar. Somos un organismo vivo que transmite vida, que crece también, que se reproduce, que se multiplica, que también se puede enfermar, se puede lastimar, que también se puede dañar. Pero vamos a ver cómo está organizada la iglesia precisamente para su sabia edificación y crecimiento, ¿verdad? Primero, ¿qué tiene la iglesia? Un gobierno. El cuerpo tiene una sola cabeza, la que dirige todo el cuerpo. Cristo es la cabeza y el único que tiene la atribución de gobernar a la iglesia. El pastor es la autoridad de cada congregación, pero el que guía a la iglesia y a todas las iglesias es Cristo. Él es la autoridad máxima, ¿sabes? Entonces, ahorita vamos a hablar un poquito más de este aspecto de la autoridad, pero Cristo es la cabeza y Él es el que tiene que gobernar a todas las congregaciones. Todos los pastores debemos someternos a la autoridad de Cristo. También hablamos de la unidad. Aunque son muchos miembros, es un solo cuerpo. Dividir el cuerpo es algo antinatural y terrible. Lo mismo es dividir a la iglesia. Aunque se puede decir que hoy en día las partes del cuerpo de la iglesia se encuentran divididas en diferentes lugares del mundo. Es por eso que Dios quiere restaurar la unidad orgánica de la iglesia. Y lo hará. En cada ciudad como Éfeso, la iglesia debía funcionar como un solo cuerpo bajo un solo presbiterio. Los ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros son los que dan unidad a la iglesia en las diferentes regiones y ciudades. Y vamos, aquí en el Nuevo Testamento se usa mucho esta palabrita de presbiterio o presbítero,
presbítero hablando al pastor. Presbiterio es precisamente este aspecto de organizar a la iglesia, de trabajar para la iglesia, de pastorear a la iglesia. Entonces, para que ahorita que lo vamos a estar mencionando, lo entendamos que es eso, esa función de organizar, de dirigir, de guiar a la iglesia. Ese es el presbiterio, encargado por el pastor o el presbítero. Entonces, aquí hablamos de que son muchos miembros, pero es una sola iglesia y todos debemos estar unidos en un mismo sentir. Diversidad. Los miembros del cuerpo son diferentes, el ojo, pie, mano, boca, etc. Y todos conforman un solo cuerpo. Del mismo modo, nosotros podemos tener diferentes dones y ministerios, pero no por eso se forman diferentes iglesias, que tienen que ser así. Desgraciadamente, sí hay diferentes iglesias y doctrinas, y a veces unas iglesias se pelean contra otras, y es triste ver que a veces, híjoles, tal vez te lo digo un poco por experiencia, ¿verdad? Pero cuando lo ideal, y yo te lo digo porque un día hablé yo con un pastor y le dije, ¿por qué a veces los pastores quieren tener a la iglesia siempre ahí? Y ser miles y miles de personas, pero todas concentradas en un mismo lugar. Cuando Dios nos habló de ser extensión, donde de ser testigos en todo el mundo, ¿verdad? Y entonces yo le decía a este pastor, ¿por qué no? En vez de hacer una iglesia y poner 5 o 6 horarios, ¿por qué no abre más iglesias? Y se extiende y usted va de pastor a apóstol y va formando iglesias y va creciendo. Pero no tenía esa visión, porque queremos concentrar todo en un mismo lugar. Pero Dios levanta gente, y cuando entonces se levantan personas con este llamado ministerial de pastor, profeta, evangelista, y se salen de la iglesia, porque ahí no los dejan crecer, y van a otros lugares a crecer, pues no debería haber una molestia, porque al contrario, van a extender el reino y a trabajar para lo mismo. Pero pues los pastores que no son maduros se enojan, y entonces no entienden este proceso de crecimiento y de extensión, y de que somos diferentes miembros, pero una misma iglesia, una misma visión. Y entonces ahí luego hay conflictos, pero todos deberíamos tener el mismo sentir y seguir siendo amigos y hermanos en Cristo, porque aparte ya nos vamos a ver y trabajar en una misma unidad. Pero hay pastores que a veces son muy celosos de lo que tienen y ya no quieren dejar ir a nadie, creen que es de su propiedad, y entonces no extienden el reino de esta forma. Entonces son aspectos que debemos de tener cuidado, ¿verdad? Porque hay diversidad de miembros y hay diversidad de operaciones, y no todos podemos ser ojo, no todos podemos ser mano, no todos podemos ser boca, pero en nuestras funciones el chiste es crecer y trabajar para lo mismo. Y algunos Dios los manda en el sur, otros al norte, otros al centro, pero todos trabajando sobre lo mismo, y puede haber unidad y comunión entre todos sabiendo que trabajamos para el mismo Dios. Entonces, también hablamos de orden. Cada miembro tiene su lugar en el cuerpo, o sea, bien concertado y unido entre sí. Siempre habiendo un orden, ¿verdad? No tengo acá un brazo, ¿verdad? Y las orejas las tengo acá en las rodillas. Y no, todo es en un orden y caminando respecto a lo que Dios quiere. Hablamos también de sujeción, que era lo que te decía un poquito hace rato. Todos los miembros están sujetos a la cabeza y le obedecen espontáneamente. O sea, o naturalmente debería ser, ¿verdad? También reconocen y se sujetan a los ministerios principales que han sido puestos por Cristo para su formación y edificación. O sea, también obedecen al pastor, al maestro, al evangelista, al profeta y al apóstol. Los miembros del cuerpo están sujetos los unos a los otros. Mira lo que dice Efesios 5:21. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Ok? O sea, también no se trata de esta... Y mira, realmente Pablo nunca habló de niveles o categorías dentro del ministerio, ¿sabes? Aún estos 5 ministerios, 4 ministerios que el apóstol Pablo describe, no están en un orden de importancia, ni cronológico, ni de decir, aunque hoy en día nosotros les hemos puesto nivel, ¿verdad? El apóstol está más arriba del pastor y del profeta. El profeta está más arriba del evangelista. No, y así, ¿no? Como que, no... Pues todos son servidores y todos estamos para servir al cuerpo de Cristo en la función que cada uno nos toca. Si tú puedes llegar a tener los 5 o los 4, pues wow, qué padre. Pero eso no te va a dar un nivel más o una posición más alta que nadie, porque seguimos siendo siervos, ¿va? Entonces, también debemos aprender a estar sujetos unos a otros. A veces pensamos que tener cierta autoridad
o menospreciamos a veces la autoridad que tenemos, ¿verdad? Y creemos que sabemos más que el que está por encima de nosotros. Pero no se trata de ver quién tiene la razón o quién sabe más, sino ser humildes. Y en ese crecimiento Dios te va a llevar a esos niveles. Si tú sabes obedecer, vas a saber mandar, ¿sabes? Como se lo dijo el centurión a Jesús. Entonces, eso es importante que tú lo tengas en cuenta porque es parte del funcionamiento de la iglesia, la sujeción. Hablamos también de relaciones firmes y definidas. Todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas. Cuán fuertemente los miembros del cuerpo están unidos entre sí. Así de firme debe ser nuestra relación en la congregación a la que pertenecemos. Pablo dice que el amor es el vínculo perfecto, que lo dice en Colosenses 3:14. Si quieres acompáñame ahí adelantito de Efesios. Dice, y sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto, ¿verdad? Nada más reafirmando. Las coyunturas son las articulaciones del cuerpo. Cada miembro debe estar relacionado y unido a otros miembros del cuerpo en una comunión de amor, compañerismo, transparencia para su edificación. Entonces, el estar en la iglesia debe de unirnos más, que haya esas coyunturas, esas uniones, que nada nos separe. Tristemente no sucede, porque a veces los miembros, cada uno busca su propio beneficio, sus propias ideas, que se haga lo que dice, como quien dice, como dicen en el mundo, ¿verdad? Cada quien jala agua para su molino. Y aquí es que todos trabajemos para lo mismo. A veces es dejar de lado mis ideas para poder cooperar con las ideas de otros y trabajar en conjunto. Porque mis ideas con las de mi hermano, con las de mi hermana, llegando a un mismo acuerdo, van a ser un arma poderosa en contra del enemigo. Pero si solo buscamos lo nuestro y no damos a los demás, eso trae división, eso trae fracturas en la iglesia. Es triste, pero es real. Y deberíamos ser sabios en eso y trabajarlo, ¿sabes? Aquí hay sabiduría, ¿verdad? Entonces, para que haya coyunturas y haya relación, porque el enemigo siempre va a querer meter su cola para separarnos y dividirnos. Y a veces lo logra, entonces tengamos cuidado con eso. Hablamos también de la acción, según la actividad propia de cada miembro. El cuerpo, cada miembro debe de funcionar para el desarrollo del mismo. De otro modo, se tiene un cuerpo con parálisis, ¿verdad? O sea que el cuerpo tiene que estar activo. No nada más se trata de llegar o oír predicaciones y ya. No, estamos hablando de que todo el cuerpo va trabajando en la obra y haciendo cosas para la obra de Dios dentro y fuera de la iglesia y haciendo cosas que la edifiquen y que la hagan crecer. Entonces, esa es la acción, para que no sea un cuerpo con parálisis, sino un cuerpo activo que siempre está haciendo cosas para la gloria de Dios. Crecimiento. Cada miembro, estando en buena relación con la cabeza y con los otros miembros del cuerpo y siguiendo la verdad en amor, crece hasta llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. También todo el cuerpo crece por la acción de cada parte. Crece en calidad, en unidad y en cantidad de miembros que se van agregando cada día a la iglesia. Esto es parte también de la estructura de la iglesia, ¿verdad? El crecimiento, el poder crecer y multiplicarnos. Tenemos que tener esos principios de crecer y multiplicarnos y hacer las cosas correctas para que los que vengan nuevos aprendan a hacer las cosas bien. Porque si no somos formales en la iglesia, la gente nueva aprende eso y entonces toma la iglesia sin el interés ni la importancia que requiere por el ejemplo de los que ya tienen tiempo ahí. Cuidemos esos aspectos y tratemos de trabajar mucho en eso, ¿verdad? Ahora, rápidamente hablemos de la estructura funcional de la iglesia. El objetivo es alcanzar las metas establecidas, es unir y organizar a los santos para que los planes del Señor se lleven a cabo en cada uno de los miembros de la iglesia, así como en el mundo y a través de ella y en la iglesia misma. O sea, que se cumpla el propósito de Dios en todas las áreas. En la iglesia en general, en cada miembro y en el mundo, ¿verdad? Que haya un impacto. Por ser un cuerpo, la iglesia tiene una estructura viva y carismática, es decir, depende de los dones dados por Dios. En cambio, un edificio tiene una estructura estática, fija y muerta, o sea, bases, columnas y vigas, cosas que no tienen vida. Un árbol también tiene una estructura viva, la cual crece según se desarrolla el árbol. La función de las raíces, del tronco y de las ramas es hacer posible que la savia llegue a todas sus partes, o sea, hojas y frutos. Del mismo modo, la finalidad de los ministerios principales es sostener, unir, servir, ayudar y apoyar a todos los miembros del cuerpo. Entonces, hay una estructura y hay un objetivo, ¿verdad? Para que todos nos organicemos y trabajemos en la obra de Dios. En la obra de Dios todos somos importantes.
desde los que sirven en la iglesia, aún lavando baños, poniendo sillas y todo, como los que evangelizan y traen gente a la iglesia, como los que profetizan, como los que predican, como los que dirigen en la alabanza, como todos, aún el que graba, el que proyecta, todos somos importantes, los que están en la tiendita, en la cafetería, todos somos importantes y todos damos testimonio del amor de Dios, ¿ok? Entonces eso es importante que lo tengas claro porque es para el crecimiento y la bendición de la iglesia. Y por último te hablo de la estructura ministerial en el Nuevo Testamento. Y mira cómo estaba organizado todo esto. Y así es como Pablo va hablando respecto a las iglesias, ¿ok? Mira, primero, Cristo es la cabeza del cuerpo y su única autoridad absoluta y plenipotenciaria, ¿ok? Cristo es lo máximo para todas las iglesias. Luego, los apóstoles son el ministerio principal y la máxima instancia humana bajo la autoridad de Cristo, porque ellos son los que forman iglesias y cuidan a iglesias y a pastores, ¿sabes? Porque hablamos no tanto de un nivel o categoría, sino de la función que tienen, porque ya abarcan más, ajá. Luego, los profetas cooperaban con los apóstoles en la edificación de la iglesia, en la formación de las iglesias y en el cuidado y crecimiento. Los evangelistas eran los colaboradores de los apóstoles en las diferentes regiones, a fin de traer gente para que la iglesia se formara y creciera. Los que tenían el don de pastores maestros eran ordenados como presbíteros, lo que te decía, en las iglesias de las diferentes ciudades, constituyendo un presbiterio, o sea, una iglesia, una organización eclesiástica, ¿verdad? Unido sobre la única iglesia de la ciudad. O sea que se formaban una iglesia por región o por pueblo o por ciudad, ¿ok? A los presbíteros también se les llamaba obispos y funcionaban bajo la autoridad ministerial de los apóstoles. Y te hablo de esto porque Pablo habla mucho de esto. ¿Cuáles son las condiciones de un obispo o del presbítero y todo esto? Porque era el concepto que se tenía. Hoy ya es más claro hablar del pastor, el llamado, el ministerio, etc. Los diáconos eran los colaboradores de los presbíteros en las iglesias locales. Diácono significa servidor. Había también diaconisas. Rápidamente vemos el contexto en Romanos 16:1, que dice la palabra: Os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea. Entonces aquí vemos como también había mujeres servidoras. Había hermanos fieles e idóneos que enseñaban a otros. En 2 de Timoteo 2:2, que de hecho es lo que le dice Pablo a Timoteo, ¿verdad? Mira. Dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Parte de esto. Y luego, cada hermano como miembro del cuerpo cumplía un ministerio en la evangelización o en cualquier otro servicio de la iglesia. Este es el modelo y la estrategia de Cristo para la edificación de su iglesia. Esto es parte de toda la organización y de todo lo que hemos estado hablando en estos versículos respecto a el propósito, el fin, las metas, los objetivos, lo que Dios quiere formar en la iglesia para su sano crecimiento y edificación, que es lo que vemos como una conclusión. Dios busca una iglesia sana, limpia y que camine conforme a su voluntad. Por eso ha puesto ministerios y personas dispuestas a llevar a cabo la edificación del cuerpo de Cristo hasta llegar a su máximo nivel, ¿ok? Entonces, es parte de esto. Y hay muchas cosas que hemos hablado y que se pueden decir más de todo esto, pero tenemos que caminar en esa sabiduría y en lo que Pablo les enseña para que nuestra iglesia sea sana y camine con eso. Porque siempre va a haber cambios, va a haber crecimiento y todo. Pero aquí va a depender tu postura, tu actitud, tu posición frente a esto. ¿Eres capaz de menguar para que Cristo crezca, para mostrar el poder de Cristo y que Cristo se exalte en la congregación en la que asistes? ¿O siempre quieres brillar tú y tus ideas son las mejores? ¿O tú quieres hacerlo más que los demás? ¿Sabes? Tengamos cuidado y caminemos con eso porque son partes de lo que Pablo está explicando para que los efesios entiendan lo que es el buen funcionamiento de la iglesia y el propósito. ¿Okay? Entonces, nuestro versículo para recordar está en Efesios 4:13, que dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo.
Ese es nuestro objetivo para todos, llegar a ese nivel. Entonces, pues caminemos con sabiduría y caminemos hacia eso, porque esta parte es muy interesante y nos enseña cómo la iglesia debe crecer y funcionar. Amén. Entonces, pues espero que haya sido interesante esta parte de la enseñanza y acompáñame a darle gracias a Dios por eso. Hagamos esta oración. Papi, gracias por tu enseñanza. Bendice a tu iglesia, une a tu iglesia, Señor. Enséñanos a caminar en la sana doctrina y en el poder de tu Espíritu Santo, Dios. Que sea tu Santo Espíritu con nosotros, guiándonos a crecer más. Bendice a cada uno de nuestros hermanos, Señor. Háblales con tu palabra, revélales, y que tu Espíritu Santo, Señor, nos lleve a entender esta palabra y saber ser edificados y crecer hasta a esta medida del varón perfecto, a la estatura de Cristo, Señor. Aquí estamos, Dios. Te bendecimos y que tú sigas obrando en cada uno de nosotros en poder y gloria, y tu nombre sea glorificado, papi, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados, les mando un fuerte abrazo y muchas bendiciones. Que Dios siga haciendo cosas increíbles con ustedes esta semana. Que Dios los bendiga, les prospere y que crezcan mucho en el conocimiento de Cristo y hasta la plenitud, ¿verdad? De la estatura de Cristo. Dios me los bendiga mucho y nos vemos hasta la próxima.